Muy buenos días, bienvenidos a esta presentación sobre los enfoques epistemológicos, en especial sobre el enfoque empirista inductivo. Mi nombre es Jorge Luis Palacio Pérez, soy estudiante de doctorado de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Venezuela. Empezamos. De los enfoques epistemológicos debemos decir, a grosso modo, que estos son formas de concebir el conocimiento y la manera en que éste es construido. De los enfoques epistemológicos podemos hablar de que son tres: el enfoque empirista inductivo, el enfoque racionalista deductivo y el enfoque introspectivista vivencial. Tal como lo mencioné en la presentación, vamos a hacer énfasis en el enfoque empirista inductivo. El enfoque empirista inductivo surge en oposición al racionalismo con el fin de concretar el origen del conocimiento. De esta manera, este enfoque busca realizar descripciones fenomenológicas de dicho conocimiento para encontrar los elementos que lo constituyen. El enfoque se basa en el control riguroso, es decir, de validación, y su finalidad es la de descubrir, explicar, controlar y percibir conocimiento. El enfoque empírico inductivo está relacionado con el estilo de pensamiento tipificado por Patrón como estilo sensorial o inductivo concreto. Este tipo de pensamiento es típico de personas que buscan y procesan la información predominantemente de las percepciones de los sentidos y las evidencias, lo cual se orienta desde la observación de hechos concretos, cosas y objetos particulares. Este enfoque propone coleccionar y organizar los hechos que la experiencia nos brinda, a fin de ascender a los axiomas y principios por medio de la inducción. De hecho, el empirismo considera a la experiencia como única fuente válida de conocimiento, y por tanto asume como producto del conocimiento científico los patrones de regularidad. Es decir, que de acuerdo a este enfoque, el conocimiento es descubrir cuáles son los patrones que caracterizan a cierto fenómeno, cierto objeto, los cuales se descubren mediante la repetición del fenómeno y de la observación del mismo. En este sentido, las vías de acceso al conocimiento, como los mecanismos para su producción y validación, son los sentidos y sus prolongaciones. La parte inductiva está centrada en el poder de los instrumentos sensoriales y el valor de los datos de la experiencia. Dicha experiencia se manifiesta o se concreta en la repetición de los fenómenos, en la repetición de la observación, y esa experiencia es la que permite descubrir los patrones de regularidad y por lo tanto llegar a los axiomas, a las teorías o al conocimiento como tal. En este sentido, en los métodos utilizados desde este enfoque para llegar al conocimiento y para descubrir dichos patrones de regularidad son la medición, la experimentación y los tratamientos estadísticos. Así, el investigador confía para llegar al conocimiento y para descubrir teorías y de explicar fenómenos, confía fundamentalmente en su percepción sensorial en aras de buscar y de encontrar los patrones de regularidad mediante el trabajo en campo, en las mediciones, las explicaciones, el control y la predicción, que son sus fines. Es así como desde este enfoque se supone la existencia de una realidad aprehensible impulsada por las leyes y mecanismos naturales inalterables. Es decir, que según este enfoque, lo que es objeto de estudio es aquello que puede ser aprendido a través de los sentidos.
En este sentido, el sujeto y el objeto de estudio son entidades totalmente independientes y en consecuencia no deben ser influenciados entre sí. Es decir, que no debe existir una relación direccional en la que el sujeto influya en el objeto de estudio o el objeto influya en el sujeto. Dada la existencia de alguna influencia en cualquiera de las dos direcciones, se considera que existe una amenaza a la validez de la investigación y por tanto a la validez del conocimiento hallado mediante este proceso. Para el enfoque inductivo, la metodología es experimental y manipuladora, en el sentido que las hipótesis o preguntas planteadas se presentan como proposiciones sujetas a una prueba empírica para su verificación. La naturaleza del conocimiento en el enfoque empirista es la representación de patrones de regularidad o frecuencia. El conocimiento es un acto de descubrimiento, que se busca descubrir los patrones de esa regularidad, que serían los que definen y caracterizan el fenómeno o el objeto que se está buscando estudiar o que se está estudiando. El método utilizado para hallar esas regularidades o esos patrones es la inducción. El método utilizado para contrastar los resultados y los fenómenos es el método experimental. El lenguaje utilizado para describir, para explicar, para correlacionar es el aritmético matemático. Y el objeto de estudio son las relaciones causa-efectos a través de la repetición de eventos. Estas definiciones de naturaleza, de método de hallazgo, de método de contactación, de lenguaje y objeto de estudio, básicamente pues con ellas definimos lo que es el enfoque empirista inductivo y pues digamos que serían como a grosso modo las conclusiones de esta presentación. Algunos representantes del método del enfoque empirista inductivo es John Locke, quien pone como principio de todo conocimiento a la experiencia, rechaza las ideas innatas y hace una comparación del espíritu como una tabula rasa, encontrando el origen del conocimiento en la sensación y la reflexión. John Locke prácticamente planteaba que el ser humano nacía sin ningún tipo de conocimiento y que a través de las emociones, a través de la sensación, a través de los sentidos, él iba escribiendo, por así decirlo, escribiendo en su libro, en el libro de su vida, que serían los conocimientos que iba adquiriendo. David Hume señala como único fundamento de la ciencia y origen del conocimiento la experiencia, el hábito, la costumbre y la asociación de ideas. George Berkeley dice que todas las leyes son concretas y provienen de los sentidos externos, de los sentidos internos y de la creación imaginativa-fantasiosa. Francisco Bacon realiza sus estudios utilizando el método inductivo en la observación, desplazando el deductivo aristotélico. Y no podemos ignorar a Auguste Comte, quien plantea que la existencia de tres etapas históricas en la evolución de la cultura humana: la teología, la metafísica y la positiva. Estos representantes, pues digamos que serían como que los más sobresalientes, los que más son reconocidos de este enfoque y serían los que más sus mayores exponentes. De esta manera pues agradezco su atención y espero pues que esta presentación sea de su agrado, haya sido de su agrado, sea de validez y pues que les permita aclarar o profundizar un poco más en lo que es el enfoque empirista.